¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? En las investigaciones psicológicas, el objetivo es predecir y controlar la conducta humana, por lo que se requiere observar, controlar, medir y cuantificar los hallazgos y los resultados. Con ayuda, los investigadores conocen la causalidad. Debido a que la mayoría de las proposiciones presentadas por la psicología acerca del mundo real no son absolutas en cuanto a su certeza, los diseños experimentales necesitan inferencias válidas que puedan obtenerse a partir de los datos. De esta manera, los psicólogos obtienen una conclusión sobre el efecto que algunos cambios en las variables independientes tienen variables dependientes para tomar decisiones con mayor claridad y precisión, apegadas al pensamiento y la investigación psicológica. Así, la estadística es un elemento clave para poder ir resultados, en donde la evaluación del grado de veracidad de una proposición se le conoce como lógica de las inferencias estadísticas. La probabilidad permite que las investigaciones psicológicas puedan ser diseñadas para determinar si los fenómenos son resultados de sucesos aleatorios o de algún. La probabilidad puede clasificarse en a priori o posteriori, en donde la probabilidad a priori es aquella que se declara antes de realizar la experimentación, es la que el investigador espera que ocurra. Por otra parte, la probabilidad posteriori es aquella que ocurre al realizar la experimentación. De esta forma, con la probabilidad ocurrida se compara la probabilidad esperada por el investigador. Como métodos de investigación, en la utilización de la encuesta, los estudios correlacionales y los estudios de casos, se puede observar claramente que juega la probabilidad y la estadística. Por ejemplo, en la encuesta se recopila información de una muestra representativa de una población. Por otra parte, en los estudios correlacionales se busca la relación que puede haber entre dos variables, que no necesariamente son causa una otra. Finalmente, en el estudio de caso, podemos estudiar un solo sujeto o situación en un amplio espectro, es decir, a detalle. Así, en las instituciones de salud, en el consultorio psicológico, en el ámbito escolar o laboral, los problemas que se atienden, por supuesto que afectan directamente a las personas, y es por esta razón que es muy importante considerar las probabilidades de éxito que se tengan en la terapia o en la entrevista para que las sean eficientes y puedan realmente ayudar a las personas y darles herramientas eficaces para alcanzar sus objetivos de la mejor forma posible. Finalmente, desde el enfoque científico que se desarrolla en las investigaciones en psicología, lo que se busca con la probabilidad es la predictibilidad de un acontecimiento que se traduzca en una certeza para que otorgue beneficio y sentido a la realidad que viven las personas. Para comprender la distribución binomial es importante primero definir los ensayos de Bernoulli, que en resumidas cuentas son experimentos dicotómicos o bien experimentos en los que el resultado es o el éxito o el fracaso. Su fórmula es la siguiente: f de x es igual a la probabilidad de éxito elevada a la x por 1 menos la probabilidad de éxito elevada a 1 menos x. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta, o sea que tiene un número finito de valores predeterminados, que mide el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí. La distribución binomial se puede utilizar cuando la solución tiene dos posibles resultados o el resultado se puede reducir a dos opciones. Un ejemplo aplicado en la psicología sería el siguiente. Supongamos que un psicólogo está haciendo una intervención en salud sexual y reproductiva
con jóvenes universitarios, donde la población total son 50, de los cuales 28 son mujeres y 22 hombres. En esta intervención se habla sobre la negociación en pareja para el uso del condón. Después de esta intervención, el psicólogo quiere conocer la probabilidad de que las mujeres lleven a cabo esta práctica con sus parejas. Tomando en cuenta que la probabilidad de éxito es de 0.5, ya que o llevan a cabo la práctica o no, el número de ensayos experimentos es de 50, lo que representa la población total de la intervención, y el número de éxitos esperados es de 28, ya que es la población de mujeres que acudió a la intervención. El resultado es de 7.8% de probabilidad de que las mujeres lleven a cabo la negociación pareja. La distribución normal, o también conocida como distribución de Gauss, es una de las distribuciones más importantes, ya que explica muchos fenómenos. Esta distribución es simétrica respecto a la media, lo cual explica la forma de campana. Para llevarla a cabo, es necesario tener los valores de la media y de la distribución estándar, ya que su fórmula es Z es igual a media entre la distribución estándar. Un ejemplo de esa distribución podría ser el siguiente. En un grupo de 54 padres se aplicó el cuestionario de patrones de autoridad parental. Ya que el estilo parental recomendado es el democrático, se busca saber cuál es la probabilidad de que los padres hayan punteado el mismo valor que la media teórica, que es igual a 15, siendo que la media aritmética es de 16.11 con una distribución estándar de 4.8. Para esto nuestros valores serían los siguientes. X es igual a 15, ya que es la probabilidad que estamos buscando. La media es igual a 16.11 y la desviación estándar es de 4.08. Sustituimos nuestra fórmula y da un resultado de menos 0.27, pero tomando el valor absoluto queda 0.27. Después sigue buscar los valores en la tabla y nos da una probabilidad de 0.6064, o sea 60.64%. De acuerdo con Pájaro Huertas, en el trabajo de investigación existen dos etapas. La primera es la observación y la segunda, con base en esta, es la formulación de hipótesis, la cual trata de explicar siempre un hecho. La palabra hipótesis proviene del griego hipo, que significa abajo, y de tesis, que significa posición o situación. Cabe recalcar que existen dos maneras de formular una hipótesis, una a partir de la razón o dos a partir de la experiencia. Hipótesis, pero las que definiremos hoy será la nula y la alternativa. La hipótesis nula se utiliza en toda investigación en que se estudian las características de dos o más grupos, siendo aquella que establece que no existen diferencias significativas entre ellos, entre los grupos. Mientras que la hipótesis alternativa, como su nombre lo dice, alternas ante la hipótesis nula. Muchas veces, aunque no siempre, consiste simplemente en negar la afirmación de la hipótesis nula. Otro concepto importante en la contrastación de hipótesis es el nivel de significación. El nivel de significación es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Esto significa que el nivel de significación es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Se representa con la letra A minúscula o alfa y típicamente se le elige un valor pequeño, como el 5 o el 1%. Para describir la relación que guarda el nivel de significancia con el azar, voy a explicar primeramente el concepto de nivel de significancia. La probabilidad de que un evento ocurra oscila entre 0 y 1, donde el 0 significa la imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que el fenómeno ocurra. Al lanzar al aire una moneda no cargada, la probabilidad de que salga cruz es de 0.50
y la probabilidad de que la moneda caiga en cara también es de 0.50. Con un dado, la probabilidad de obtener cualquiera de sus caras al lanzarlo es de 1 entre 6, lo cual significa 0.1667. Esto quiere decir que la suma de posibilidades siempre es de 1. Considerando que la suma de las posibilidades es igual a 1, el nivel de significancia o nivel alfa se refiere al nivel de la probabilidad de equivocarse y se fija antes de probar hipótesis inferenciales. Este valor de certeza que el investigador fija a priori significa que los resultados fueron significativos a cierto nivel. Por ejemplo, si el nivel de significancia es igual a 0.05, quiere decir que el 5% de esa suma de posibilidades es una probabilidad al aceptar la hipótesis, correlación o valor obtenido al aplicar una prueba estadística. O puede significar también el riesgo de que se rechace una hipótesis nula cuando era verdadera. El nivel de significancia se expresa en términos de probabilidad. Normalmente en el área de ciencias sociales se suele trabajar con niveles de 0.05 y 0.01. Cuanto menor sea el nivel de significación de un contraste, menor es la probabilidad de que los resultados obtenidos hayan resultado por azar. Para saber si los resultados obtenidos son significativos estadísticamente, se realizan pruebas estadísticas para conocer la probabilidad de que las diferencias se deban al azar. Si la probabilidad es muy grande, se concluye que es muy probable que las muestras pertenezcan a la misma población. Si la probabilidad de que se deba al azar es muy pequeña, se concluye que pertenecen a poblaciones diferentes. El investigador utiliza la significancia estadística cuando quiere estimar las probabilidades con las que los resultados de una muestra son resultado del parámetro poblacional o al azar del muestreo aleatorio. Para esto se usan las teorías de probabilidad y pruebas estadísticas para determinar si los resultados son producidos por un error aleatorio dentro de un muestreo aleatorio. La significancia estadística se expresa en términos de niveles, lo que quiere decir que una prueba es significativa estadísticamente a un nivel específico. El nivel de significancia estadística normalmente va de 0.05, 0.01 o 0.001 y es una forma de hablar acerca de la probabilidad de que los resultados se deban al azar. Variables aleatorias. Cuando se realiza un experimento, a veces nos interesa principalmente cierta cantidad numérica determinada por el resultado. Estos resultados numéricos del experimento se conocen como variables aleatorias. Las variables aleatorias se dividen en dos tipos. Las variables aleatorias discretas son las que pueden tomar valores enteros. Las variables aleatorias continuas son las que pueden tomar todos los valores dentro de un intervalo, no saltan de un número entero al siguiente. A continuación tendremos dos ejemplos. El primero nos muestra variables discretas. Los alumnos que presentan un semestre, determinar el número de materias aprobadas, que va de 0 a 6, de manera muy específica y muy limitada, ¿sí? Se acota cada uno de los datos. En el caso de las variables continuas, tenemos un rango de edades, el cual se estratifica de 18 a 27, de 28 a 37, 38 a 47, así sucesivamente, y se va delimitando cuáles son las personas que caen dentro de estas edades. Tener presente que una edad puede ser 18 meses, 18 3 meses, 19.
music.